¿Quién fue Rosa Luxemburgo? ¿Y qué aporta el marxismo? Rosa Luxemburgo nació en 1871 dentro de una familia culta. Era hija de un mercader judío relativamente próspero en una pequeña ciudad polaca de Zamość, cerca de la frontera con Rusia. Sin embargo, en aquella época, la parte de Polonia en la que nació Rosa pertenecía a la Rusia zarista. En su periodo de estudio, se involucró activamente en la política y aunque consiguió aprobar meritoriamente sus exámenes, se le negó el reconocimiento público de sus logros. Se decía que fue por su actitud rebelde hacia las autoridades. Rosa Luxemburgo se doctoró en Filosofía y Derecho por la Universidad de Zúrich en 1897, con la tesis El desarrollo industrial de Polonia, su primera contribución a la economía. En ella, analizaba el crecimiento de la industria polaca en el siglo XIX, demostrando así que la Polonia rusa se había hecho tan dependiente del mercado ruso que las demandas políticas de independencia eran poco realistas. Rosa Luxemburgo divergía a Lenin. Según Rosa, la autodeterminación de los pueblos era una herencia de la revolución burguesa, no una reivindicación socialista. Lenin, por su parte, escribió un tratado, El derecho de la autodeterminación, criticando en él a Rosa Luxemburgo por su defensa de la sumisión polaca a Rusia. Rosa Luxemburgo realizó diversas actividades revolucionarias, pero también intelectuales. Entre otras cosas, escribió en 1900 Reforma o Revolución, escrito condenatorio de las teorías revisionistas de los textos de Marx. Teorías de autores contemporáneos suyos, como Edward Bernstein. Él mismo planteaba dos ideas heréticas según Rosa Luxemburgo. Una era su crítica a la estructura dialéctica de las teorías de Marx, la metodología de opuestos que producen un movimiento de liberación sin llegar a tocarse, que Rosa Luxemburgo creía fundamental para la revolución marxiana del pensamiento. La otra idea era que el socialismo puede lograrse reformando el capitalismo. Creían que el capitalismo podía modificarse para conseguir una redistribución de la renta y la riqueza. Afirmaba que un posible camino evolutivo al socialismo era una renuncia real al socialismo, dado que el sistema de trabajo asalariado se mantendría. Ella decía, afirmar que el capitalismo no colapsará es afirmar que el socialismo no es históricamente necesario, frustrando las esperanzas del marxismo y considerando factible una realidad permanentemente alienada, sin salvación. Decía Rosa Luxemburgo, Marx y los economistas clásicos antes que él habían demostrado que las leyes redistribuidoras no lograban una mejora social. Los bajos salarios dependen de factores económicos ineludibles, no de las leyes humanas. Y estas incluso pueden llegar a crear un inmovilismo que perjudique el conjunto de los trabajadores, aunque en corto plazo beneficie a los trabajadores particulares. Rosa veía la espontaneidad como la forma revolucionaria de oponerse a la burocracia sindical. Según ella, la acción revolucionaria debe pasar por un auténtico movimiento de masas, y no por el estrecho marco del aparato del Partido Socialdemócrata y de los sindicatos. Las huelgas deberían tener como primer objetivo el derrocamiento del Estado burgués, por lo que el problema de la organización no debería ser asunto de la jefatura sindical, sino que estaría en función de la interacción entre el movimiento global de la clase obrera y el grado de desarrollo de conciencia de la clase en un momento dado. Pero Rosa Luxemburgo se enfrentaba a la jefatura sindical no solo porque era conservadora, sino porque únicamente se preocupaba por los obreros organizados, no por los no organizados, desde lo que se dio en llamar el lumpenproletariado. Estas eran las capas urbanas más pobres excluidas del proceso productivo, hasta el artista, tan revolucionario según Rosa como el proletariado. Pero la división entre el menchevismo y el bolchevismo ante la cuestión organizativa y la verdadera filosofía de la revolución se produjo en el Congreso de 1907,
La discusión se centraba de quién era la fuerza genuina de la revolución, si el proletariado, el campesinado o la burguesía. Los mencheviques minoritarios estimaban que el partido debía aceptar la adhesión de los elementos progresistas de la burguesía para conseguir la democracia política. Dentro del parlamentarismo, los bolcheviques querían un partido proletario centralizado que cumpliera la misión de imponer la dictadura del proletario. Lenin, bolchevique, creía evidente que estos tres debía ser el proletariado la fuerza revolucionaria, llamando a los soviets proletarios, embriones del poder revolucionario. Para Rosa, el proletariado debía de estar apoyado por los campesinos, aunque luego se aboliera la propiedad privada de la tierra. Como Marx e incluso Lenin, creía importante que la revolución se viera inscrita dentro de la lucha de clases histórica, en la que el individuo se pudiese y la propia necesidad histórica de la revolución crease el proletariado una clase de confianza. Las personas no eran personas que sufrían, eran revolucionarios o proletarios. Rosa rompe con Kautsky, escribiendo La huelga de las masas, el partido y los sindicatos, en el que empezaba a cuestionar no solo la jefatura de los sindicatos, sino la relación de la jefatura marxista con la espontaneidad. En una palabra, espontaneidad no solo significa acción instintiva, sino una fuerza motora de revolución y una jefatura de vanguardia. Según Rosa, solo los líderes deberían ser las partes que hablan. Rosa no dejaba a un lado el hecho de que el desarrollo intelectual del proletariado era limitado. Para ella, Marx no probaba satisfactoriamente que el capitalismo puro podía continuar creciendo en el mundo totalmente capitalista. En la visión de Marx, el capitalismo, como los sistemas económicos, contiene una semilla de su propia destrucción. El capitalismo debe caer porque sufre una falta de demanda, por la caída de los beneficios y por una competencia frenética. La competencia y la caída de los beneficios causarán repetidas crisis, donde las pequeñas empresas serán expulsadas del mercado y los trabajadores del trabajo. El resultado sería una reducción de tasa de beneficios, desempleo tecnológico. Al final, una crisis final llevará a la revolución y tras ella llegará el socialismo. ¿Esto es falso? No, dijo Rosa, solo es incompleto. Su acumulación de capital estaba diseñada para ampliar el análisis de Marx, no para negarlo, especialmente en lo que respecta al supuesto de Marx de que estamos ante una economía cerrada o con un capitalismo extendido por todo el mundo. Marx intentó demostrar cuantitativamente que la expansión económica continua podía ocurrir en una economía capitalista, aunque habría crisis. Pero según Rosa, el modelo aritmético de Marx se tenía que realizar supuestos muy especiales, ya que si se usasen supuestos más probables, se llegarían a conclusiones diferentes. Pero en una sociedad con acumulación continua de capital, la inversión solo se garantizará si hay un mercado en continua expansión para los bienes producidos. Los capitalistas no continuarán produciendo e invirtiendo si no pueden vender su output con beneficio. Su conclusión sería que para lograr una acumulación de capital continua debe de haber un estrato de compradores fuera de la sociedad capitalista, algo que se logrará a través del imperialismo y la explotación de países no capitalistas, dado que en largo plazo estos llegarían a ser capitalistas. Rosa caracterizaba el imperialismo por una competencia de los países capitalistas por conquistar a los no capitalistas y las oportunidades de inversión, por las barreras arancelarias, por los monopolios en el ámbito mundial, especialmente por el militarismo. Su respuesta fue que el capitalismo puede sobrevivir gracias a que invade las economías primitivas a través del imperialismo. Con el comercio o conquista, los países capitalistas exportan sus crisis económicas y los países no capitalistas proveen mercados para el excedente de bienes producidos de los países desarrollados, mientras que la propia producción de los subdesarrollados es desplazada. Esto incrementa los beneficios y provee empleo en casa, dado que la exportación se exporta al resto del mundo. Las crisis económicas se reducirán en la madre patria y el capitalismo parecerá beneficioso para los empleados y trabajadores de los países desarrollados, pero no de los subdesarrollados. Rosa concluiría contra Marx que podemos esperar sentados a que el capitalismo se desplome por un decrecimiento de la tasa de ganancia,
Además, la búsqueda de mercados rentables llevaría a conflictos entre países capitalistas. La guerra es especialmente rentable si se produce entre potencias coloniales. Entonces, así, el capitalismo necesita de otros sistemas económicos. Una conclusión que podríamos sacar de Rosa Luxemburgo simplemente es que habría introducido una etapa más, la imperialista. Es la necesaria llegada del socialismo marxiano. Pero para Rosa, la acumulación ya no es solo una relación interna entre el capital y el trabajo, sino entre el ambiente capitalista y no capitalista. Para Rosa, la acumulación de capital se ha convertido en un principal sostenimiento. Es una fuerza exterior, el ambiente no capitalista. De modo que el modelo de Rosa se basa en una idea más afín a la economía burguesa, en la demanda efectiva necesaria para que se dé la producción. Para Rosa Luxemburgo, sin embargo, son las sociedades capitalistas las que constituyen la reserva de la fuerza de trabajo. Esto puede echar por tierra la necesidad histórica de la revolución proletaria, especialmente por la negativa de su teoría. Para Marx, era el proletariado la única sustancia valorizada del sistema. En el caso de Rosa, no está localizada dentro del capitalismo, sino fuera, en los estratos no capitalistas. Por otra parte, para Luxemburgo, Marx no explica cómo se mantiene esa producción por producción, sin que alguien la consuma. Sin embargo, esto nos podría llevar a inaugurar una teoría de valor. La clase obrera, decía Luxemburgo, debe ser libre de cometer sus propios errores y de aprender por sí misma la dialéctica histórica. Concluyendo, hoy en día podemos decir que los sindicatos sirven como herramienta de conciliación entre un sistema capitalista y un socialismo. La autodeterminación de los pueblos se puede ejemplificar en naciones como Venezuela. Ambas posturas que se toman dentro están en lo incorrecto. Se busca la autodeterminación pero bajo el mismo sistema capitalista, algo que nos menciona Rosa Luxemburgo. Cabe señalar también que una revolución debe de estar apoyada totalmente de las masas y no solo de un partido. Un ejemplo claro de esto sería el PRI en México, que comenzó como un movimiento de masas y terminó institucionalizándose en un solo partido político.